El origen del metro de Londres. Era el año 1863. Aquella mañana me encontraba en una de las calles más concurridas de Londres. La ciudad crecía a un ritmo extraordinario. Cada año llegaban miles de personas desde otras regiones del Reino Unido en busca de trabajo. Las fábricas necesitaban obreros, las oficinas contrataban empleados y muchas personas abrían nuevas tiendas. Las calles estaban llenas de carruajes, ómnibus de caballos y peatones que caminaban apresuradamente de un lugar a otro. Moverse por Londres resultaba cada vez más difícil. A veces era necesario esperar varios minutos para cruzar una calle. Los carruajes avanzaban lentamente y los atascos eran frecuentes en las zonas más céntricas. Sin embargo, aquel día casi nadie hablaba del tráfico. Toda la ciudad comentaba la inauguración de una obra que parecía imposible. Por primera vez en la historia, un tren iba a circular bajo las calles de una gran ciudad. Yo también quería verlo con mis propios ojos. Mientras caminaba hacia la nueva estación, observaba los rostros de las personas. Algunas sonreían con entusiasmo, otras parecían preocupadas. Muchas nunca habían viajado bajo tierra y no sabían qué podían esperar. Algunos periódicos aseguraban que aquel invento cambiaría la forma de vivir en las grandes ciudades. Otros pensaban que nadie querría permanecer varios minutos dentro de un túnel lleno de humo. La curiosidad era enorme. Cuando llegué a la estación, encontré una larga fila de personas esperando para comprar un billete. El edificio era mucho más sencillo de lo que había imaginado. No parecía la entrada a una obra revolucionaria. Mientras esperaba mi turno, pensé en una pregunta muy sencilla. ¿Por qué Londres había decidido construir un ferrocarril bajo tierra? Para comprender la respuesta era necesario retroceder algunas décadas. A comienzos del siglo XIX, Londres ya era una ciudad muy importante. Pero con la revolución industrial todo cambió. Las fábricas comenzaron a producir cada vez más mercancías. Miles de personas abandonaron los pequeños pueblos para buscar trabajo en la capital. La población aumentaba año tras año. Se construían nuevas viviendas, aparecían nuevos barrios y las calles se llenaban de personas, caballos y vehículos. El transporte se convirtió en un problema cada vez más grave. Los trenes llegaban desde diferentes regiones del país, pero terminaban su recorrido en estaciones situadas alrededor del centro de Londres. Los pasajeros debían continuar el viaje utilizando carruajes o caminando. Transportar mercancías también resultaba lento y complicado. Así,
muchos ingenieros comenzaron a buscar una solución. Al principio surgieron ideas muy diferentes. Algunos proponían construir nuevas avenidas. Otros pensaban en levantar ferrocarriles elevados sobre grandes estructuras de hierro. Sin embargo, hubo una idea que parecía completamente extraordinaria. ¿Y si el ferrocarril pasaba por debajo de la ciudad? Excavar túneles bajo miles de edificios parecía una tarea demasiado difícil. Además, muchas personas tenían miedo. Pensaban que los túneles podían derrumbarse o que el humo de las locomotoras haría imposible respirar. A pesar de todas aquellas dudas, el proyecto siguió adelante. Los ingenieros utilizaron un sistema relativamente sencillo. Primero abrieron una gran zanja desde la superficie. Después construyeron los muros y el techo del túnel. Finalmente, volvieron a cubrirlo con tierra y reconstruyeron la calle encima. Este método permitió trabajar con mayor seguridad, aunque obligó a cerrar numerosas calles durante las obras. Los vecinos soportaron durante meses el ruido de las máquinas, el movimiento constante de materiales y todas las molestias provocadas por la construcción. Pero poco a poco el proyecto fue tomando forma y finalmente llegó el gran día. El 10 de enero de 1863 comenzó a funcionar la Metropolitan Railway. Había nacido el primer ferrocarril subterráneo del mundo. La primera línea unía Paddington con Farringdon y tenía una longitud aproximada de 6 kilómetros. Puede parecer un recorrido corto. Sin embargo, representaba un cambio enorme para la ciudad. Miles de personas ya no tendrían que recorrer aquellas distancias utilizando únicamente las calles congestionadas. Cuando por fin compré mi billete, descendí lentamente hacia el andén. El ambiente era muy diferente del que existía en la superficie. Las lámparas de gas iluminaban las paredes. Los viajeros hablaban en voz baja mientras esperaban la llegada del tren. Todo parecía nuevo. Todo parecía formar parte del comienzo de una época distinta. Pocos minutos después escuché un sonido que hasta entonces nunca había oído. Al principio era muy lejano. Después comenzó a hacerse cada vez más fuerte. Finalmente apareció el tren. La locomotora avanzaba lentamente entre el humo y el vapor. Detrás de ella podían verse varios vagones de madera iluminados por lámparas de gas. Muchos pasajeros observaban la escena con verdadera sorpresa. Algunos sonreían, otros permanecían completamente serios. Era evidente que todos comprendíamos que estábamos presenciando un momento histórico. Cuando las puertas se abrieron, subí al vagón junto con el resto de los viajeros. El interior era mucho más cómodo de lo que esperaba. Los asientos estaban construidos en madera y los compartimentos resultaban amplios para la época. Sin embargo, había algo imposible de ignorar. La locomotora funcionaba con carbón. Cada vez que el tren avanzaba,
Parte del humo entraba en los túneles. Aunque existían sistemas de ventilación, el aire no siempre era agradable. Aún así, casi nadie parecía prestar demasiada atención a aquel inconveniente. La emoción de viajar bajo tierra era mucho más importante. Cuando el tren comenzó a moverse, muchos pasajeros miraban constantemente por las ventanas. Sin embargo, fuera solo podían verse las paredes oscuras del túnel, iluminadas de vez en cuando por las lámparas de gas. No había paisajes, no había edificios, no había calles. Era una forma completamente nueva de viajar. Durante el trayecto pensé en la enorme cantidad de trabajo que había sido necesaria para construir aquella línea. Miles de obreros habían trabajado durante años excavando, colocando ladrillos y construyendo los túneles. La mayor parte del trabajo se realizó con herramientas manuales. Todo requirió mucho tiempo y un enorme esfuerzo físico. A pesar de las dificultades, la línea fue terminada y el resultado sorprendió incluso a quienes habían criticado el proyecto. Durante el primer día viajaron decenas de miles de personas. Muchos lo hicieron simplemente por curiosidad. Querían experimentar aquella nueva forma de desplazarse por la ciudad. Los periódicos comenzaron a publicar artículos describiendo el viaje. Algunos periodistas destacaban la rapidez del nuevo transporte. Otros hablaban del humo y del calor dentro de los túneles, pero casi todos coincidían en una idea. El metro había llegado para quedarse. Con el paso de los años comenzaron a construirse nuevas líneas. Londres seguía creciendo y el ferrocarril subterráneo también. Cada ampliación permitía llegar a nuevos barrios y a nuevos destinos. Cada nueva estación acercaba un poco más la ciudad a sus habitantes. Gracias al metro, muchas personas pudieron vivir más lejos del centro sin dejar de trabajar allí. Los desplazamientos diarios comenzaron a ser más rápidos. Los comercios recibían más clientes. Las empresas podían contratar trabajadores que vivían a varios kilómetros de distancia. Poco a poco, el metro transformó completamente la vida de Londres. Otras ciudades observaron con atención aquel experimento. Si había funcionado en Londres, quizá también funcionaría en otros lugares. Con el tiempo aparecieron redes de metro en diferentes países, pero todas compartían el mismo origen. Aquella primera línea inaugurada en Londres en 1863. Mientras el tren continuaba avanzando por el túnel, comprendí que no estaba realizando un viaje cualquiera. Estaba viajando en el primer metro de la historia. Y aunque en aquel momento nadie podía saberlo, aquel invento cambiaría para siempre la forma en que millones de personas se desplazarían por las grandes ciudades del mundo. Cuando finalmente regresé a la superficie, Londres seguía siendo la misma ciudad, ruidosa y llena de carruajes que había visto por la mañana. Sin embargo, yo sabía que algo había cambiado para siempre. Desde aquel día,
la ciudad ya no solo crecería hacia los lados, también crecería bajo tierra. Después de recorrer varias estaciones, decidí permanecer algún tiempo observando a los viajeros. Cada persona parecía utilizar el nuevo ferrocarril por un motivo diferente. Algunos se dirigían a su trabajo, otros visitaban a familiares. También había comerciantes, empleados de oficina, estudiantes y viajeros que, como yo, simplemente querían conocer aquella extraordinaria innovación. Poco a poco el movimiento de pasajeros comenzó a aumentar. Cada tren llegaba casi lleno. Las estaciones permanecían animadas durante gran parte del día. Para muchas personas, viajar bajo tierra dejó de ser una curiosidad y comenzó a formar parte de la vida cotidiana. Antes de entrar en los andenes, todos debíamos comprar un billete. Los empleados trabajaban detrás de pequeñas ventanillas de madera. Preguntaban nuestro destino, entregaban el billete y cobraban el importe correspondiente. Después, un revisor comprobaba que cada pasajero llevaba un billete válido antes de permitirlo acceder al tren. Los techos en el andén estaban sostenidos por grandes columnas de hierro. Las lámparas de gas los iluminaban con una luz amarillenta. Los carteles indicaban el nombre de cada estación y los relojes ayudaban a los viajeros a consultar los horarios. Todo estaba pensado para organizar el movimiento constante de miles de personas. Los ingenieros comprendieron que las locomotoras de vapor no eran la mejor solución para circular por túneles. El humo seguía siendo un problema importante. Por eso, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, muchas líneas empezaron a utilizar trenes eléctricos. Los viajes se hicieron más rápidos, más silenciosos y mucho más cómodos. Aquella mejora permitió construir túneles todavía más profundos y ampliar la red hacia nuevos barrios de Londres. El éxito del metro londinense no pasó desapercibido. Ingenieros y autoridades de otros países viajaban hasta la capital británica para conocer aquel sistema de transporte. Querían observar cómo funcionaban las estaciones, cómo se organizaban los horarios y cómo era posible transportar a tantas personas cada día. Con el tiempo, otras grandes ciudades comenzaron a construir sus propios metros. Budapest inauguró su línea en 1896. París hizo lo mismo en 1900. Poco después llegarían Berlín, Nueva York y muchas otras ciudades del mundo. Cuando salí nuevamente a la calle, el ruido de los carruajes volvió a rodearme. Los vendedores seguían ofreciendo sus productos. Los peatones caminaban deprisa entre el tráfico. A simple vista, Londres parecía exactamente la misma ciudad que había visto aquella mañana, pero ya no lo era. Debajo de aquellas calles comenzaba a crecer una nueva ciudad. Una ciudad formada por túneles, estaciones y trenes que muy pronto transportarían a millones de personas cada año. Mientras me alejaba lentamente de la estación, comprendí que había tenido la fortuna de asistir al nacimiento de una de las mayores innovaciones de la historia del transporte.
Aquel primer viaje no solo había cambiado Londres, había abierto el camino para que las grandes ciudades del mundo encontraran una nueva forma de moverse. Y más de 150 años después, millones de personas siguen utilizando cada día una idea que comenzó precisamente allí, en Londres, en el año 1863. Si deseas escuchar más historias, las puedes encontrar en el enlace, en el primer comentario y en la descripción.